Lo que sí que está demostradísimo, que estas ingestas de 80, 90, 120 gramos de carbohidratos por hora de ejercicio, eso te va a llevar al desastre digestivo, sí o sí. Me rompes con esto, ¿eh? En la naturaleza, la forma física no tiene nada que ver con contar series y repeticiones. Hoy me he convencido que todo está aquí. Los límites están aquí. Nunca he entrenado a base de cargarme de hidratos. Jamás. ¿Cuánto más necesitamos para darnos cuenta de lo más evidente? ¡Hostia! Me he roto... No, tú no te has roto nada, tranquilo, no es culpa tuya. Es tu sistema inmune que te ha dicho, hasta aquí ya de batidos, has perdido el pelo por el camino, paran un tiempo y vuelven a lo mismo. Vuelven a lo mismo. La alimentación, en las personas, todo hay que ciclar. Nosotros somos una pulga dentro de este sistema cíclico. Si no lo ciclas todo, estás fuera del sistema. Esa es la verdad. Creo que la única obligación que tenemos en esta vida es tratar de ser un poquito mejor en algo cada día. Tú me has dicho antes tus proyectos. Yo te pregunto, ¿cuál es la finalidad de hacer estos superentrenos de 3-4 horas? ¿Cuál es el fin? Cristóbal, elige. Hola a todos, os voy a pedir un favor. Es muy fuerte que el 80% de la gente que ve los episodios no está suscrita. Esto ayuda mazo al canal. Me lo han dicho, yo no soy de pedir estas cosas, de hecho nunca lo hago. Creo que es el episodio como número 30 y algo y es la primera vez que os pido que os suscribáis y dejéis un like. Puede ser like para arriba o like para abajo, no pasa nada. Por lo visto, lo único que entiende el algoritmo es de engagement. Así que like, subscribe por favor y algún comentario en plan de muy guapo o lo que sea, cualquier chorrada, me vale. Gracias. Tú tienes un potencial biológico y estamos diseñados, pero no quiero comer material, para mejorar. Tú estás diseñado evolutivamente para mejorar. En biología es use it or lose it. Mejora o empeora. Cuando te tienen en un sistema como este, que es quietecito, callado, con miedo, tu cuerpo manifiesta que no estás haciendo tu biología. Total. Yo por eso digo, yo con 97 años que la voy a palmar, va a ser reventándome a dominadas. Yeah. Es que lo tengo claro. Lo tengo clarísimo, tío. Claro. Tú o sea, a la hora de tener a tus pacientes y demás, o sea, ¿cómo llegaste a la conclusión de que la manera de tratarla era tan alternativa a lo tradicional? Bueno, justamente seguramente creo porque mucha gente que viene a consulta viene rebotada de otros profesionales que evidentemente también lo quieren y lo hacen bien, ¿no? Y cuando estudié o empecé el máster de neurociencia, entendí la conexión directísima, que ya la sabíamos, ¿no? La sabe mucha gente, entre intestino y cerebro y actitud. Y entonces, como hay tantos remedios, tantas dietas, tantas soluciones para el intestino directamente y la solución no llega, era probable, ¿no? Era un tema de casuística que fuera un tema mental, ¿no? Somático, que generará dolor al intestino. Evidentemente, cuando el cerebro actúa con mucho miedo, muchos años, o con algún trauma, que nos gusta llamarle a todos, ¿no? Todos tenemos algún trauma del cual puedes aprender o puedes irte para abajo y quedarte ahí apretado, ¿no? Pero ¿qué entendimos? Entendimos que cuando el trauma o la mentalidad con la que haces las cosas no ejerce tu máximo potencial biológico, hay un mal funcionamiento del intestino. Ese mal funcionamiento al final evidentemente daña el intestino. Claro. Es decir, una permeabilidad intestinal es fisiopatológicamente demostrable. Un SIBO famoso, ¿no? Sí. Que a mí no me gusta llamarlo así, pero un desequilibrio microbiótico es plausiblemente demostrable. Pero intentamos investigar entre personas que el desajuste inicial viene por mentalidad, por miedos, por ansiedad, por falta de sueño, cosas que están más aquí que no directamente aquí, ¿no? Y la experiencia clínica pues, nos dice que a Pepito lo atendemos desde el intestino mejorando alimentación, ritmos circadianos, pero mucha gente cuando te cuenta algo, si la escuchas bien, ya ves que su miedo está aquí. O sea, ¿tú ves patrones comunes? O sea, te quiero decir, ¿consigues crear patrones en gente, por ejemplo, que dice que tiene SIBO, que tiene inflamación o que es intolerante al gluten, por ejemplo, con algún tipo de cosa como pues, falta de sueño? Sin duda. Sí. O sea, Y una pausa para hablar del patrocinador de este episodio. Otra vez contamos con Bicycle, bicycle.com. En Bicycle, básicamente, tenéis la oportunidad de vender vuestra bici y compraros una nueva. Es como el mercado de segunda mano específico de bicis y de accesorios y partes para bicis. Es como todo el nicho ahí del ciclismo metido y no hay como errores, te quiero decir. Buscas una bici y te sale la bici. Puedes buscar por modelo. O sea, está bien hecho para comprar y vender bicis de segunda mano. Además, ahora, con el hashtag OneTake, tenéis la oportunidad de acceder a su boosting gratis, que básicamente lo que hace es que cuando tú subes tu anuncio, puedes pagar
para que se promocione y que más gente lo vea. Pues con el hashtag OneTake te sale gratis. O sea que sí, vais a subir una bici, subirla con hashtag OneTake para que se os promocione, y si ya la tenéis subida, ponerle el hashtag OneTake y se promocionará. Estará el link en la descripción, como siempre, y ahí también podéis acceder a la página web. Volvemos al episodio. Yo creo, y es solo una opinión, y como yo respeto a todo el mundo, espero pues, que me respeten todos los profesionales, yo tengo una hipótesis pues, de soñador, si quieres, que es que si respetáramos los ritmos circadianos según los cuales ha sido generada toda nuestra fisiología, podríamos comer muy mal, hacer el deporte justo y habría muy pocos problemas. Sí. Tenemos unas células, lo vi en un documental de animales el otro día y luego lo tuve que corroborar y viéndolo, ¿no? Hay en los chimpancés, que somos nosotros, obviamente, pero vamos con camisa y vestiditos, ¿sí? Hay unas células, unas neuronas, un grupo de neuronas que tiene una angulación determinada que es la misma que tiene de desviación el eje de la Tierra respecto al Sol cuando gira sobre sí misma. La gente no quiere entender que estamos hechos nosotros a semejanza del Sol y de la Tierra. Hasta que eso no lo entendamos, no sé qué más necesitamos para... Entonces, el ritmo circadiano como tal, ¿cómo se define? Es decir, cada uno tiene el suyo, ¿no? O sea, cada uno tiene su ritmo circadiano, porque hay gente que es más nocturna, gente que es más diurna, o sea, no es tan simple como despertarte con el sol y acostarte cuando se va el sol. Evidentemente. Sí que es cierto que cada uno tiene el suyo y hay, evidentemente, como en todo, nosotros no somos ni de dietas estrictas, sí, ni tampoco en los ritmos, ¿no? Pero también es cierto que el de que eres de más nocturno, yo siempre le digo a la gente en broma, bajemos todas las luces, plena noche, sí, por ejemplo, donde yo vivo, y todo oscuro, ¿no? ¿Qué vas a ver tú a partir de las 11:30 de la noche? Tú vas a ser una presa. Tú a esa hora no sirves para nada. No tienes visión nocturna. Claro. Tendrías que estar durmiendo. Y cuando sale el sol, como teníamos tantas cosas que hacer vitales, no es que decíamos a las 6:15 sale el sol, no, es que te despertaba la luz, sí, tenías hambre, tenías a lo mejor frío y el sol te despertaba. Y a raíz de eso se ha hecho toda tu fisiología, tanto a nivel mental como a nivel de cronobiología de tus células, de tu intestino y de todo. Es que no... Sí, pero por ejemplo, entonces en verano tendríamos como días hiper mega productivos y en invierno hibernación, como el puto oso. Por supuesto. Claro. Y metabólicamente, yo lo veo con mis perros, ahora que hace calor, aparte de no quejarse, ¿no? Como todo el mundo, sí, hacen lo que su sistema les dicta. Comen menos, se mueven menos y se mueven a horas alejadas de los picos de sol. Claro. A las 6:00 ya tienen ganas de salir a correr porque saben que ahí van a hacer un desgaste, se pasan el día más tranquilos, comen muchísimo menos, pero bueno, parece que los humanos queremos llevar el mismo ritmo cuando hay el sol hasta las 10 como ahora o cuando se va a las 6 de la tarde. Y no sé cuántos años más necesitaremos para ver que vamos hacia atrás casi. Qué vasto, ¿eh? ¿Y tú crees que esto es el denominador más tocho, digamos, más grande dentro de las...? Para mí sí, porque automáticamente eso regula todo el ciclo hormonal que tiene que ver luego no solo con la melatonina y el cortisol, que una es para dormir y la otra es para despertarse y activarse, junto con noradrenalina, adrenalina y tal, sino que como el circo de las hormonas va todo conectado, luego la leptina, la grelina, que regulan el hambre, la saciedad y todo, o se regulan a ritmos circadianos naturales, o se desregula y la gente tiene hambre a continuo, no sabe... Claro. Es un jet lag continuo. Es un jet lag continuo, justo, tío. Es alucinante. Claro. Si es que se nota, Sago, cuando has descansado, la saciedad que tienes casi durante todo el día versus... O sea, un día que has dormido mucho, realmente es que no tienes hambre. Pero es un día de estos de estrés, poco sueño y tal, estás todo el día como... Con hambre. O un mítico día de resaca, que no has descansado y tal. Pero el tema es... Yo lo lanzo así, tal cual, porque estamos aquí hablando tranquilamente. Como decía la canción, ¿no? ¿Cuánto más necesitamos para darnos cuenta de lo más evidente? Yo esa pregunta me la hago y ya repito, yo no soy ejemplo de nada ni quiero generar dogma de nada. Pero las cosas más evidentes, Cristóbal, por estar tan claras y tan escondidas a la vez de todos los estímulos que tenemos, hostia, vemos que nos van bien, tú me lo acabas de decir. Vemos que si no las cumplimos todo nos va mal, pero decidimos hacerlo mal. ¿Cuánto más? ¿No? Dice la canción, ¿no? ¿Cuánto más, no? Vas a necesitar para darte cuenta, como especie al final, ¿eh? Bueno, hará falta que nos lo diga alguna, no sé, alguna regularidad oficial, alguien, ¿sabes? Sanidad o... No sé, yo no lo entiendo, porque Sanidad también
da sus consejos, ¿no? Aunque algunos pues, eran un poco anticuados, algunos son, pues, están muy bien, pero el tema de los ritmos, claro, solamente mirar el electrodoméstico por excelencia, que es televisión, ¿no? O ahora las plataformas de vídeos o de... Claro, te llevan a poder ver una película y a verlo como algo bueno a partir de las 9:30, 10 de la noche. Yeah. Y eso ya te lleva a las 12 y pico, con un impacto de luz visual que hablábamos antes, ¿no? La luz azul muy fuerte, que ya vas desregulado. Total. Siempre lo comentamos, además, que los programas como de pico de audiencia siempre son 11, 12 de la noche, que dices, ostras, tío, no había otro momento. ¿Y tú usas algún tipo de herramienta para adaptarte dentro de eso? Es decir, oye, vale, pues voy a ver el programa o voy a trabajar a las 10 de la noche, me tiras gafas de luz azul, cosas estas o no. Yo estoy entrenando, como siempre. Yo creo que la única obligación que tenemos en esta vida es tratar de ser un poquito mejor en algo cada día, ¿no? Eso es, para mí, rendirle tributo a la vida es eso, ¿no? Por lo que te decía antes, ¿no? Que estamos diseñados pues, para la mejora. Y entonces lo que intento es convencer a mi cabeza de que irme a dormir, por ejemplo, a las 10:15 a la cama, es un premio. Sí. Me autoconvenzo de que eso me hará ilusión conseguirlo y de que mañana cuando... No hace falta cuando salga el sol, pero que habrá salido hace poco, te empiezas a despertar, tienes un despertar tranquilo, piano, te activas a hacer algo de actividad física y lo bien que te sientes ese día, lo productivo que eres, es que es el único regalo real. Yeah. Todo lo que luego recoges, ¿no? Éxito profesional, va de la mano de eso. Total. Es como prepararse el día para luego ir que todo lo demás viene. Estoy completamente de acuerdo. Es como hay como otra idea y otro concepto que merece la pena comentar, que es como el ser humano, sabiendo lo que es bueno a largo plazo, sigue haciendo lo que es bueno a corto que daña el largo plazo, ¿sabes? Pues mítico el fumador que te dice, prefiero vivir 15 años menos y disfrutarlo que, ¿sabes? Y dices, es que no es verdad. Es que es mentira. Es que es mentira. Lo que pasa es que te estás autoconvenciendo porque en ese momento no te apetece ir a dormir. Yo mismo, el tema de dormir es un tema que a mí me cuesta mucho, porque a mí me encanta madrugar. O sea, salir en bici a las 6 de la mañana me flipa, pero me flipa también estar a las 12 viendo algo o con gente y tal, ¿sabes? O sea, me flipan las dos. Entonces es como un debate continuo que tengo que luego al final siempre llego a la conclusión de, vale, puedo madrugar a las 6 y dormir 5 horas, pero es que eso es malo. Entonces es como, al final no tal... Yo lo que intentamos tratar mucho es de coger lo que se dice una preparación para el sueño, ¿no? Como seguro hablaremos... en nuestra fisiología todo funciona por inercias. Tú no vas a generar un cambio porque un día o 2 días hagas nada, ni un press de banca ni te vayas a dormir pronto, ¿no? Y si te has ido a dormir tarde muchos años, esa inercia está en tu cuerpo, ¿no? Y te pones un día a las 10 y vas a estar así hasta la 1 o más, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es, previo a eso, utilizar una cosa que está muy en desuso, que es el raciocinio, y decir, bueno, si a las 10:15, 10:30, 10:40, me da igual, me quiero ir a dormir y mi cuerpo está acostumbrado a dormirse a la 1, pues tendré que darle señales a mi cuerpo de que vamos a cambiar el tema a partir de las 8. Sí, ir apagándolo. A partir de las 8, ya bajar el ritmo. Los mails, yo aseguro casi siempre a la gente que la mayoría de mails que tenemos no van a parar el mundo ni van a ser tan decisivos. Empezar a hacer eso, un paseíto, que hay gente que tiene mucha actividad. Tú ves un tío que tienes mucha actividad física, igual que yo, y nos cuesta parar el ritmo, ¿no? Sí. Pues te pegas un pateo tranquilo, incluso con un chalequito de lastre. Ya. Te vas calmando, pero poco a poco. ¿Usas tú mucho eso, lo del chaleco de lastre? Hostia, yo hace poco hice una competición que me liaron de calistenia. No sé si lo vi. Ganaste además, ¿no? Sí, bueno, gané de no sé cómo, pero viví. Le dije al chico que me lió a esto, que estoy muy agradecido. Después de la competición le dije, he vivido 3 semanas con el chaleco de lastre. Y es casi literal, ¿eh? Hostia. Menos dormir y hacer consulta, me propuse hiciera lo que hiciera, hacerlo con el chaleco de lastre de 10 kilos, tampoco era muchísimo. Ajá. Pero claro, cuando fui a la competición, Claro. volé. Pero solo por vivir con él. Sí, pues... O sea, no necesariamente hacer los movimientos o sea, aparte de entrenar siempre con él, Sí. porque también yo tengo un conocimiento de cuál es mi fisiología, no se lo recomiendo a ninguna persona que yo no conozca porque las articulaciones pueden sufrir. Ajá. Y luego el tendón este de aquí, ha habido unos días que me ha dicho, vale, muy bien, has ganado, pero hemos estado ahí, ¿vale? Al límite, ¿no? Y te tienes que hidratar bien y todo. Pero sí, estuve 3 semanas, de hecho lo has visto creo cuando he abierto el coche. Sí, que tenías todo atrás, ¿no? Pues es verdad. ahí estaba el chaleco. Ya ves. Pues me lo ponía para cualquier cosa. Ir a comprar, chaleco. Iba a entrenar, chaleco. Me daba igual el número de repeticiones. Hacía 10, ese día 10.
había dormido mejor y me pegaba 20, pero con chaleco. Ya ves. Y me fue genial, tío. Genial. No, evidentemente. Ganaste. Escuela Dragon Ball. La hostia, qué guapo. Oye, te quería preguntar yo, o sea, tu nombre en Instagram es Roger o Roger. Bueno, yo siempre que he viajado por toda España me han llamado de todo. Vale. Roger, Ruger, Ruchi... Roger. Es Roger. Es Roger. Pero es como Roger en inglés. Ok. Sale mejor así, sí, en Instagram. Entonces tu nombre es Roger Pérez, fisiólogo. Fisiólogo, sí. ¿Fisiólogo exactamente qué es ser un fisiólogo? Mira, la fisiología es una especialidad de la biología, ¿vale? Que yo siempre me he declarado a mí fisiólogo porque sí, he hecho un máster, 2 másters de fisiología, pero el fisiólogo puro, antiguamente, era una rama de la biología que estudiaba específicamente la carrera o el grado de fisiología, ¿vale? Ese grado ya no existe hace muchos años. Por A o por B es igual, no vamos a entrar hoy aquí, ¿vale? Pero, por ejemplo, el premio Nobel es Fisiología y Medicina. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo siempre he sido un gran abanderado de esta palabra, llevándome muchas palabras como en plan, ¿qué eres? ¿Filósofo? Yeah. ¿Fisioterapeuta? ¿Fisio? No, fisiólogo. Y le quiero dar mucha importancia porque a mí es mi pasión, es mi vida, por todos los fisiólogos que hay, de los cuales yo he aprendido. Uno de mis grandes maestros para mí es el mejor fisiólogo del mundo actualmente, y porque la fisiología, de manera literal, en definición, es el estudio de la vida, el estudio de sistemas vivos, ¿no? Y en la unidad mínima, viva, en nuestro caso, es la célula. Y a mí siempre me ha parecido que en lugar de ir a lo grande e ir a la luna, si estudiábamos la unidad mínima celular y entendíamos cómo se hidrataba, cómo se hipertrofiaba, cómo se nutría o cómo se inflamaba, tú y yo y Nico no somos más que una célula multiplicado por muchos. Yeah. Nada más. Yo no soy Roger Pérez, fisiólogo. No. Eso lo pone el DNI, sí, nos identificamos con eso, porque tenemos que sentirnos identificados con un nombre y con las personas que nos amamos. Yo siempre lo digo. Es la única cosa para la que sirve el ego, que es necesario, ¿eh? Saber quién eres, saber quién te ama y a quién amas. Punto. Pero lo demás, eres un grupo de células que tienen una misión biológica a cumplir y punto. Entonces, entendiendo la fisiología de una célula, que es más sencilla, porque no tiene creencias, Claro. no tiene miedos, funciona, multiplicándola por mucho, puedo empezar a deducir nuestra fisiología, ¿no? Y entonces, luego estudié nutrición y tal, pero es que si tú estudias nutrición, con todo el respeto a la nutrición, pero no tienes ni papa de fisiología, bueno. No tienes una visión completa. Bueno, Ya. dejamos aquí, ¿no? Para mí no. Ya. Fisiología es, tú puedes saber qué comer, pero ¿qué pasa con ese alimento cuando entra en tu intestino? ¿Cómo transforma una bacteria, o cómo consume una bacteria lactato? Claro. Y yo si te meto más bacterias de las que comen lactato, Ya. haces una serie y tiras más. Ya. Es heavy esto porque yo comentando con un colega que sabe, él es nutricionista, la verdad que no sé si luego tiene nada más o no, pero es un tío muy curioso que investiga, que al final, más que los títulos, al final es la intención de la gente. Y estamos hablando como en realidad, de la evolución del dopaje en el ciclismo, que luego hablaremos de ciclismo. Y hablábamos de que es muy probable que si hay dopaje de alguna manera hoy en día, que no se sabe si hay o no, esté asociado a algo de la ingesta de carbohidratos y como la disrupción o algún tipo de modificación genética a nivel de microbiota o celular que te permita consumir más hidrato y controlar mejor el lactato y demás. Y comentamos que si hay algo, probablemente sea de eso. Podría ser, no conozco el mundo del ciclismo profesional, digamos, in situ. Yeah. Hemos llevado a ciclistas profesionales, pero como persona, no como grupo, y normalmente han sido personas que no han querido entrar, digamos, en temas escabrosos de dopaje. Sí que puedo decir, por la mayoría de personas que nos escucharán son gente normal, que les gusta el ciclismo como a ti, y te diré que lo que sí que está demostradísimo es que estas ingestas de 80, 90, 120 gramos de carbohidratos por hora de ejercicio, eso te va a llevar al desastre digestivo, sí o sí. O sea, ya puedes luego modificar, evidentemente si en 3 años ganas 3 tours y estás dispuesto luego a tener un desequilibrio de microbiota que te cagas, invertir no sé cuántos miles de euros en fisiólogos y microbiólogos para que te lo restablezcan con 150 millones de euros en el banco, te lo compro. Pero si eres un común mortal, que tenemos un podcast, una empresa y somos emprendedores y vas en bici,
como metas 60, 90 o 120 gramos de hidratos, en 4, 5, 9 años como muchísimo tienes un desajuste intestinal que luego va a colgar de él problemas de piel, pérdida de pelo, cansancio, irascibilidad, ansiedad, depresión, lo que quieras, ¿eh? Me rompes con esto, ¿eh? Lo que quieras. Sí. Pero eso es... Lo puede coger quien quiera, ¿eh? O sea, lo pueden decir y pueden opinar diferente que yo. Sí. Yo solo digo que quien opine diferente que yo, ¿vale? Que me demuestre que un deportista que él lleva hace 10 años, para poner el umbral máximo, con carbohidratos de este tipo, no tiene problemas digestivos. No lo hay todavía. Pero hace mucho que se hacen las cargas de hidratos estas. Pero lo que pasa es que todos los que han petado. ¿Sí? Claro, han petado. Y si no, yo siempre lo digo, nadie sabe nada al final aquí. Nadie, ¿eh? Yo tampoco. Pero yo en mi fisiología y en la de mis pacientes, pero concretamente a mí, llevo 20 y pico años haciendo unas cosas, ¿no? Y junto conmigo, algunos de mi equipo que son una pasada. Tengo un compañero que corre los 10 kilómetros a 30, tiene 44 palos. Y no lo explica, porque se cuida. ¿Y cómo hemos hecho? Yo, mi crecimiento muscular y mental y alimentario, nunca he entrenado a base de cargarme de hidratos. Jamás. Y si has visto algún día el Instagram, el año pasado hice una maratón con 2 chalecos de lastre, 15 kilos, la maratón de Barcelona, sin correr ni un solo día. Yeah. Y me fui por la mañana, no comí nada, 5:55, claro, casi 6 horas, 2 chalecos, pero no comí nada. Entonces, yo tengo mi demostración, que es la mía, y por eso la defiendo, junto con muchísimos estudios, pero que son indiscutibles. Yo solo digo siempre, cuando alguien quiera debatir de eso, no pasa nada, yo estoy encantado de debatir y al revés, nos entenderemos y nos tomaremos luego un agua con gas, pero que me diga, yo llevo 10 años, la persona que se siente delante, yo llevo 10 años comiendo 90 gramos de hidrato por salida de bici por hora y tengo el intestino de la hostia. Yo le pago, le regalo un estudio de microbiota a esa persona. De verdad, porque no existe. Joder. Buah, no soy capaz de debatírtelo porque no lo sé, pero es que es tan contrario a lo que me ha dicho a mi gente de la industria, bastante conocedores del tema. Incluso, joder, yo tuve un doctor, pues que se puede mirar, tuve un doctor de longevidad bastante conocido, se llama Ángel Durantez, que pasó por el podcast, y yo le hice esa misma pregunta, le dije, tío, o sea, todo el mundo me está diciendo que 60, 90 gramos por hora es ok, a los vatios que muevo yo, a la velocidad a la que entreno yo y tal, de hecho es lo que debería hacer. Y lo que leo es que va a más y tal y demás. ¿Tengo algún problema? ¿Debería llevar cuidado, tío? El señor Ángel me dijo, tío, ningún problema. Tú en el momento en el que estás consumiendo ese hidrato lo estás directamente gastando y no vas a tener ningún problema a la larga. Yo le preguntaría, ¿no? Sí. Al señor, con todo el respeto, le preguntaría, en la metabolización de un carbohidrato, ¿no? Que es la parte proximal del intestino, hay unas bacterias que les encantan los carbohidratos. Yo no soy anticarbohidratos, ¿eh? Ya. Yo te estoy diciendo carbohidratos Sí. en práctica deportiva y en cantidades altas. No, para que la gente se dé cuenta, la gente quizás no tan ciclista, o sea, yo en entrenos tochos, si vemos azúcar blanco, me meto mínimo 60 gramos, que lo podéis poner en un bote, por hora, de azúcar blanco, que es... Eso lo haces. Eso lo hago. Lo he hecho... Es verdad que ahora utilizo polvos, porque bueno, las marcas me apoyan y me mandan polvos, pero yo cuando tal, en vez de gastarme pasta, echaba sodio, sal y azúcar. Y entrenaba con eso en los bidones, 60 gramos mínimo y... Bueno, pues la verdad es que ya te digo, cuando entra el carbohidrato, primero que hay una isquemia intestinal, quiere decir, la sangre, tú tienes 5,5 litros de sangre en tu cuerpo, ¿vale? Si estás metiendo muchos vatios, hay un cambio de volumen sanguíneo, porque le estás pidiendo a tus músculos más grandes del cuerpo sangre para pedalear, ¿no? Por lo tanto, los órganos vitales quedan sin mucha sangre. La digestión requiere principalmente sangre. Entonces, tú sin sangre, un estrés metabólico intestinal, una isquemia sanguínea, le metes 60 gramos de hidratos de carbono, 80 o 90. Sí. Y encima, un tipo de azúcares, que no es que sean azúcares, digamos, que tu microbiota y tus bacterias conozcan, sino un azúcar sintético. Sí, refinado. De la hostia. ¿Que entra a tu torrente sanguíneo? Seguro. 2 cosas pasan. Primero, empeoras la permeabilidad y la inflamación del intestino, a largo plazo. Tú no lo estás notando, gracias a Dios, aún. 2, las bacterias que residen ahí, que son muy importantes para tu sistema inmune y otras funciones, no les gusta ese azúcar sintético, y menos sin sangre. Son seres vivos, se van a pirar de ahí. Vas a tener un desequilibrio microbiano. Y después te estás haciendo glucolítico dependiente. Tú, sin ese sustrato, ¿cuántos vatios mueves? Pues
O sea, bastantes. ¿Cuánto tiempo? En teoría bastante. Según las pruebas de esfuerzo y demás, como básicamente en mi zona 2 no tocaba casi la necesidad de glucógeno. ¿Hasta qué pulsaciones, por ejemplo? Bueno, lo sé más en vatios. Pues, bueno, pero en pulso sería, pues si mi máximo pulso creo que está en 195, en pulso sería hasta 160 o 155 se quedaba por ahí. No necesitaba hidrato. Vale. ¿Cuántos años tienes? Tú me has dicho 27. 26. 26. ¿Cuántos años hace que practicas este deporte así? Como entrenando 5 años, ponte. Con esta ingesta de hidrato. Y la respuesta es 1 año y medio, 2, a esta cantidad. Sí, la verdad que entiendo que habrá gente que lleve mucho más tiempo. No sé qué implicaciones ha tenido eso a largo plazo en ellos. Y estará por estudiar. Hay estudios. Ya hay. Puedes buscarlo. Implicaciones de exceso, de suplementación en base a azúcares y carbohidratos en deportistas pues, de intensidades y de cantidades altas. Pero repito, yo no soy anticarbohidratos, No. ni defiendo ni muchísimo menos la cetogenia como una opción, ni entrenar solo en ayunas. No. Lo que defiendo es lo que la biología nos dicta, que es que tienes que ser capaz de moverte mucho y rápido sin sustrato, mucho y rápido con carbohidratos, mucho y rápido con grasas y mucho y rápido con todo. Eso es lo que entrenamos nosotros. Claro. Yo entreno a un deportista, a una persona normal, para que pueda hacer su día sin desayunar, solo con grasas, solo con prote, solo con carbos o una mezcla de todo, porque eso es lo que ha evolucionado durante millones de años. Estamos otra vez intentando cambiar la evolución y la biología, que no se puede. O sea, a mí una frase que me encanta es: si vas suficiente tiempo contra biología y con descaro, te van a pintar la cara. Y ya te aseguro yo que somos una máquina de eficiencia energética. Eso significa que ninguna de nuestros antepasados se pasaba 4 horas encima de una bici a 170 pulsaciones. Por lo tanto, el intestino, por donde lo mires, ni el mejor fisiólogo del mundo, ni el mejor nutricionista, ni mucho menos yo, te podrá hacer algo que no sea nocivo porque va contra biología. Claro. Es que, punto, ahí se acabaría. Sí, no, claro, los estudios que yo leo son más bien los que apoyan el hecho de que el rendimiento sube con la ingesta extrema de hidratos o lo que durante el entrenamiento sobre todo, y como a largo plazo, pues como te pones más fuerte en este tipo de deporte. Eso sí. Claro, innegable. Pero claro, lo que no sé es cómo va a afectar eso a largo plazo, está claro. Esperemos que pruebes otras estrategias, combines otras estrategias a la que estás llevando, entonces el cuerpo compensa. Porque había días que tenías un movimiento exhaustivo, si se llama exhaustivo, y no habías cazado nada ni comido nada. Había un día que tenías un movimiento exhaustivo y habías tenido suerte de comer frutas del bosque, pero árboles de geles y barritas yo no he visto. Como para comerte 4 o 5 geles o polvos, ¿no? Que dices tú, y meterte 4 horas. Yo le pregunto a la gente muchas veces: si eres deportista de élite, si te ganas la vida, ok, vamos a prepararlo todo para que seas olímpico. Vale. Tú me has dicho antes tus proyectos muy interesantes que no tienen que ver con ganar 5 millones de euros con el deporte. Si me preguntaras a mí, en consulta te diría: no, Cristóbal, elige. No, que es que quiero tirar 4 horas cada día en bici y cada vez mejor y seguir mis proyectos. Yo te diré: no existe. Y tú dirás: qué putada. Y yo te diré: bueno, a mí me gustaría ser más alto y más guapo, pero es que es así. La biología no claro. Le da igual lo que tú quieras. Y lo que yo quiera. Y la posibilidad, por ejemplo, de, digamos, polarizar el uso de los hidratos en el entrenamiento, es decir, venga, pues bloque de 3 meses, preparando una carrera, full gas, voy a comer hidratos, tal, lo que sea, y luego de repente, bloque de 3 meses, voy a intentar reducir eso. ¿Eso podría ser una opción válida o no? En la naturaleza, en la alimentación, en los estímulos, en las personas, en las horas de sueño, todo hay que ciclarlo. La Tierra, ¿cómo es? Cíclica. Las estaciones, ¿cómo son? Cíclicas. Nosotros somos una pulga dentro de este sistema cíclico. Si no lo ciclas todo, estás fuera del sistema. Y el sistema biológico es excluyente o incluyente, o inclusivo. Nada más. Le da igual las políticas de deportes, les da igual. De hecho, el deporte como sí, yo soy un amante del deporte, y tú lo sabes. Pero el deporte como tal es un invento. Moderno. Sí, bueno, eran juegos antes, ¿no? Ahí está. Jugar, bailar, moverse, cubrir necesidades, buscar leña, intentar cazar alguna ardilla o alguna cosa pequeña. Eso forma parte de nuestra naturaleza. Pero todo lo demás
Yo le digo a la gente, como quieras, si la fortaleza se gana con el tiempo, tío. Con el tiempo, no con un reto deportivo. Eso es un plus para motivarte. Por lo tanto, lo que decías tú, yo sí te puedo dar un pequeño consejo. Si vas a hacer, por ejemplo, una preparación de 3 meses a full gas, dentro de esos 3 meses, cicla también. Durante los 3 meses. Claro. Vas a ser un ente mucho más eficiente. Acuérdate que el rendimiento humano es eficiencia. Éramos capaces de movernos muchísimo con muy poco sustrato y con cualquier tipo de sustrato. Eso es eficiencia. Ahora vivimos en abundancia de todo, nos metemos de todo y nos movemos menos, tío, que un parquímetro. Total. Sí, de hecho, o sea, una cosa que tenía apuntada para preguntarte era, o sea, ¿qué tienes en contra de las series y de las competiciones? Porque tienes algún reel por ahí que dice nada más lejos de buscar aumentar mi ego con una competición, una medalla, tal, que entiendo que también lo dices un poco por picar, pero no sé, ¿qué te hace llegar a esa reflexión? Mira, la reflexión primero es las veces que yo he tirado de ego para competir. Yeah. Yo busqué el 10 del mundo en Hyrox y me hice pupa en el sentido de que acabé con unos niveles de cortisol a final de un año 105 a Hyrox, pero entrenando como hay que entrenar, ¿no? Me puse en serio y me llevaron. He competido por demostrarme a mí mismo. Más joven he competido para gustar a los demás. Y con los años y la experiencia me he dado cuenta de lo que te he dicho, a través de los estudios, a través de mi experiencia propia, que cuando más fuerte me he sentido, sabiendo que todos podemos morir mañana mismo, es cuando he hecho las cosas a modo de juego o de necesidad vital. Esa es la intencionalidad. Cuando yo cojo leña en agosto para que esté seca en invierno, estoy deshidratándome, entrenando la fisiología renal, estoy generando dopamina a largo plazo. No subirme a una bici guapito y depilado, no lo digo por ti solo, que eso me genera dopamina por la mañana, pero es como un estímulo así, si no. Cuando yo cojo leña en agosto, una persona coge leña en agosto para invierno, te da un palo de la hostia, pero generas dopamina de larga duración que favorece después serotonina. Y encima le das al tronco con unas ganas y una puntería y ahí activas todos los sistemas. Yeah. No estamos hechos, entiéndeme, para pedalear. Yeah. Es un invento, que está bien, a mí me encanta ir en bici, lo sabes. Pero la pregunta que me decías, ¿qué me he dado cuenta? Que cuando la necesidad aprieta, el cuerpo responde. Yeah. Cuando tú vas por una competición o por incluso una especialización, ¿no? Nosotros somos los tres capaces de escalar, de gatear, de correr, de ir en bici, de luchar, de bailar. A la que tú limitas alguna de estas cosas, estás limitando tu potencial biológico. De hecho, había una cosa que te he oído comentar en otro podcast, creo que fue en otro podcast, que básicamente hablabas, y ya volviendo al tema del ciclismo, aunque la charla no iba a ser solo de eso, pero hablabas del flujo sanguíneo y cómo, bueno, entrenando tanto ciclismo como que el cuerpo se acostumbraba a que la sangre llegase a las patas, pero que luego te podía fallar a la hora de llegar al cuerpo de arriba. Y quería unir eso con otra pregunta que es en plan, ya a nivel estético del cuerpo de un ciclista, que es lo que a mí más miedo me puede dar en el mundo, que es como esa pierna fina, que no entiendo, ¿no? Porque dicen que la pérdida de grasa focalizada no existe, pero un ciclista es el claro ejemplo de que sí, te quiero decir, pata fina y tripita, la gran mayoría, ¿sabes? Y entonces, a mí, yo entreno cuerpo superior un poco también para evitar todas estas cosas, ¿sabes? Pero ¿por dónde van los tiros ahí? ¿Cuál es la pregunta concreta? La pregunta concreta es, primero el tema del flujo sanguíneo. Vale. ¿Cómo puedo llevar yo cuidado, al igual que con el tema de los carbohidratos, para decir, coño, vale, aunque estés trabajando la mayoría de tu cardio, que en mi caso es cardio, con ciclismo y un poquito de correr y tal, ¿cómo puedo llevar cuidado y asegurarme de que, joder? Bueno, yo siempre te hablo, repito, desde mi experiencia o mi inexperiencia, no lo sé. Evidentemente, los puristas, entrenadores puristas de ciclismo, que buscan el rendimiento a ese vatio, a esa milésima, pues se van a meter las manos en la cabeza con lo que yo voy a decir. Pero tú me estás hablando de salud sistémica, ¿no? De cuerpo entero. Sí. Si tú vas relajado, que es lo que nos dicen, ¿no? Lo que os dicen, de tren superior encima de la bici para no gastar, pues eso, sangre en el músculo para que todo vaya a las patas, tu cuerpo lo estás entrenando para que sea muy eficiente en enviar sangre a las patas. Sangre a las patas requiere de unas pulsaciones determinadas, de una presión arterial determinada, porque está la gravedad, que es mucho más fácil enviarla para abajo, y unas características que no son ni buenas ni malas, pero son especialistas. Cuando tú, por ejemplo, un estímulo que yo muchas veces les digo a los ciclistas,
solo que te levantes durante un tramo del entreno para un puerto, no hace falta que sprintes, para un puerto, y cojas fuerte el manillar y estés tirando de todo lo que se te ocurra tirar, espalda, tríceps, bíceps, pectoral, abdominal, y levantas el culo, ya estás repartiendo la sangre. Y un flujo sanguíneo repartido, más allá de que poco a poco también el tren superior lo tendrás tonificado. Claro, los puristas especialistas, ¿qué hacen? Inutilizar al máximo tren superior para maximizar al máximo tren inferior. Pero si tú a un ciclista puro le dices, hazme 3 dominadas, y una mierda para ti, no las hace. Entonces, claro, la especialización, como amante de la fisiología humana, no tiene nada que ver con nosotros. Un especialista en una tribu, un tío que solo podía ir en bici, no lo quiero para nada. ¿Tú lo quieres? No, total. ¿En tu tribu? No. Vamos a luchar. Hostia, no, que Cojo al ciclista. Nadie elige al ciclista. Nadie elige al ciclista, ¿no? Pero lo mismo con, que te puedo decir, con un tío que sea, yo que sé, un sprinter puro, ¿no? Pero de correr también, un tío de 100 metros. Sí. 100 metros es muy bueno, es muy espectacular y está muy compensado. Pero bueno, ahora sí que se entrena mucho el cardio, ¿no? Pero no le pidas según qué otras habilidades, ¿no? Un sprinter justamente es un perfil que a mí me gusta mucho. Sí, pero a lo mejor una media maratón, que sí te la corren, pero igual no tanto. Exacto. Sí, exacto. Ya sé por o dónde un vas. maratoniano. Sí, justo. Un maratoniano. A la antigua usanza, madre mía, tío, eso con todo el respeto y con un toque de humor. Tío, pídele un día, o que no se encuentre un día con su familia, que tenga que proteger a alguien. Ya. Es que se rompe, porque está hecho mecánicamente para correr y la estructura es frágil y débil para consumir poca energía. Entonces, yo creo en la globalidad, ¿no? Yo, cuando hago estos retos, incluso estos tipos de reels, lo que intento solamente es, si puedo, hacer un poco pensar a la gente, ¿no? Cuando tú dices, tú, ¿no? Por ejemplo, que has sido muy honesto, hago esto de bici y tal, si me permites, ¿no? Y si no, luego lo cortáis. No. Yo te pregunto, ¿cuál es la finalidad de hacer estos superentrenos de 3-4 horas glucolíticos para mejorar vatios? ¿Cuál es el fin? Ya, pues no te sabría contestar la pregunta. Yo creo que al final es algo de ego, seguro. Yo creo que es como, bueno, la idea de que cuando empecé con este deporte que me gusta, los mejores estaban haciendo ciertas cosas, lo cual me llevó a mí a querer ser eso, y para ser eso, pues tienes que pasar por esos entrenamientos. Al final te acaba gustando. Yo lo disfruto, la verdad, a mí me gusta. Pero fíjate una cosa, de respecto a lo que decíamos antes de los ritmos circadianos, creo que era, ¿no? Que decíamos, sabiendo lo que está bien y lo que está mal, elegimos lo que está mal. Yo ahora te pongo como ejemplo, ¿no? Y es simplemente para la conversación. Yo te digo, ¿para qué te pegas estas turras de 4 horas? Tu primera contestación has dicho que no lo sé. Sí, para mejorar, pero... Pero el fin. Ya. Dices, no, voy a hacer un tour. Acabar un tour. Vale, yo te digo, oye, tío, fantástico. Ya. Voy a cruzarme desde Barcelona hasta Holanda en bici. Fantástico. Pero no lo sé y te pegas 4 horas de tour. No, a ver, sí lo sé, porque yo hago mis carreras y mis cosas. Pero como buscando la respuesta más profunda, no te la sé decir exactamente. No sé por qué hago esas carreras. Porque me gusta, me divierte, y sí es verdad que hay cierta parte que yo creo que todos los muy aficionados a estos deportes tenemos una falta de, quizás... Bueno, hay mucha gente que dice que nos falta algo en nuestra vida y entonces buscamos como esto para rellenarla. Puede ser. A todos. Sí, a todos. Eso sí que es cierto. Sí, también hay gente que lo rellena con alcohol, ¿sabes? Exactamente. Sí. Ese, yo siempre digo, la mejor de las adicciones es el deporte. Total. Pero dentro del deporte, como me has hecho la pregunta, la no especialización, el no competir o el competir cada año en una cosa diferente. Que repito, yo no sé por qué lo hago muchas veces, pero cada año me surge un objetivo diferente. Yeah. Pues escalé una montaña con un chaleco de lastre también, que fue una tostada increíble, pero que me arrepentí. Luego me metí en el Hyrox de manera bastante seria. Estuve 1 año o 2 practicando el CrossFit y probé una competición. Y después corrí la maratón esta que te dije. Entonces, bueno, ¿eso para qué? A mí cuando me preguntan, ¿por qué entrenas tanto? Yo, si estoy así un poco purista y quiero meter un poco de furullar un poco el tema, digo, para ser un buen padre. Yeah. Yo no soy padre aún. Pero ser un buen padre, ¿qué es? Ser polifacético. Entrenar también la paciencia, ¿no? Sí. La conciencia, la fortaleza de poder levantar al niño o tirarlo del columpio, correr detrás de él, saber hacer toques con un balón. Sí. Claro, si eres especialista... Completo, total. ¿No? Saber luchar, a mí me gusta la lucha muchísimo. Deportes de combate son los que más me motivan.
bailar soy malísimo, pero es eso, es la globalidad del sistema tuyo, tío, mira cómo eres. Total. Es una máquina increíble de hacer de todo un poco. Total. Sí. A ver, yo es verdad que tuve una época, un periodo de mi vida donde descubrí el ciclismo, me obsesioné, luego me di cuenta que tenía que coger algo del suelo y de repente me dolía la espalda, y yo venía a jugar al rugby de estar enorme, entonces como que voy encontrando mi punto medio, pero es verdad que el ciclismo al final siempre me tira para allá. Se engancha mucho. Si yo no soy ciclista y a la que me dejaron por un tema de marcas y tal una bici de carretera, hostia, me enganchaba muchísimo. Y de hecho tuve que poner conciencia y decir, bueno, es que estoy perdiendo habilidades o aptitudes y otras cosas que también me gustan. Total. Calistenia. Y bueno, yo decidí centrarlo, pero claro, yo tengo 46 palos. A los 27... Te hubieses obsesionado, seguro. Seguro, no. Te estoy pensando incluso en que estaba en natación de aguas abiertas, que competí en el Campeonato de España. O sea, imagínate, entrenaba 2 veces al día. Y solo nadando, con unas patillas de jilguero y una espalda que te cagas. Bueno, pues lo mismo, el proceso que haremos todos. Hablando de entrenamiento de gimnasio, hay una cosa que quería comentar contigo que es en relación a la técnica, y porque creo que a lo mejor tú me puedes ayudar en compartir este mensaje, que es que yo, por ejemplo, voy al gimnasio y yo entreno mucho kettlebell, porque me gusta bastante. Creo que es como un movimiento muy completo. Y luego hago no estiramiento, como estiramiento con resistencia, que es básicamente, pues por ejemplo, unas sentadillas, ¿vale? Me invento. Me pongo así, con la barra detrás, y más bien doblo la espalda como hacia donde típicamente te dirían, mantén la espalda recta, ¿sabes? Líneas rectas, tal. Lo que vengo a decir con esto, que me estoy enrollando, es ¿tú qué opinas del tema de las técnicas perfectas para ciertos ejercicios? En el CrossFit lo habrás visto, ¿sabes? Todo. Bueno, supongo que la pregunta me la lanzas y te lo agradezco mucho, porque un poco ya intuyes mi respuesta. Sí, justo. Y te digo, una sentadilla, Cristóbal, es agacharse a buscar algo. Una sentadilla es agacharse para impulsarse para un salto. Si tú antes de saltar, por urgencia, me dices que vas a mirar los pies, la punta de las rodillas, y vas a poner la espalda recta y el culito para afuera, yo no te lo creo. Ahora, si quieren inventarse estas técnicas perfectas de una sentadilla, cuando las palancas de cada persona son de diferente longitud, la movilidad de cada cadera es diferente, el recubrimiento y la densidad del cartílago tuyo y mío de la rodilla son diferentes, y quieren meternos también en un canon adoctrinado de cómo hacer una sentadilla, que es agacharse a por algo, pues que lo hagan. Pero ningún animal se mira las rodillas antes de saltar. Ninguno. Y nosotros estamos delante de un espejo, no, porque hable un poco más el ángulo no, porque tal. Tú ponte algo en la espalda que sea irregular, una piedra irregular, y levántala las veces que puedas. La coges del suelo. Te las ingenias para montártela encima, primero en un hombro, y con un peso desigual la levantas. Y si quieres igualar un poco, la vuelves a tirar, te la pones en el otro lado y la vuelves a levantar. Y ahí tu cuerpo dice, ok, va bene, todos los paravertebrales tienen que estar activos, los romboides también, el deltoides a sitio, la cadera móvil y punto. Y a quien le guste, fantástico, y ahí sí que yo tampoco discutiré, pero una sentadilla estricta, pues bueno, para gente lesionado que sea una lesión, bien, rehabilitación, gente mayor que no ha hecho nunca deporte, pues les guías un poco, pero tío como tú, tienes que estar ahí pendiente, es que al final te deshabilitas una vez más. Te desactivas sistemas complejos que tienes. Y una sentadilla siempre digo, mira, te coges solamente la barra, si quieres hacerla con barra, porque los saltos son mucho más potentes para un ciclista. Todos los ciclistas antiguos entrenaban con saltos, no tocaban un peso. Iban con bicis de hierro que pesaban 15 kilos. Si los pusieras ahora, con los nuevos, con estas bicis de carbono, se los fundían. ¿Tú crees? Con la gorrita para atrás. Ya te lo digo yo. Eran hombres fuertes, tío. No eran tan especialistas. Pero bueno, una sentadilla. Tú te pones un peso, una barra, o sin barra, es igual. Yo lo intento hacer sin barra o con el chaleco. Y a la hora de bajar, no desciendes con control, sino tú te tiras para abajo, que es un concepto que nadie trabaja. Total. Tú te hundes para abajo, frenas obviamente y subes para arriba. Vamos. Con la barra de 20 kilos... ganas muchísimo más que metiendo ahí 80, 82,5. No, literal. No, yo además, o sea, yo trabajo bastante así, ¿eh? Yo trabajo muy explosivo y me gusta mucho hacer el salto porque es como que si no haces el salto paras antes realmente de tal. Claro. O sea, me gusta mucho trabajar eso. Tu recomendación entonces para la gente que está entrenando en el gimnasio, que quiere coger un poco de masa muscular en general, estar más sano, pero estar más fuerte. O sea, tú estéticamente estás rajado. O sea, hay mucha peña que se cree que lo que está buscando es hipertrofiar y lo buscan de una manera, pero lo que quieren es estar como tú. Y de repente te viene a ti que estás como el puto Zac Efron
¿Quién es? No sé quién es. ¿Zac Efron? No sé quién es. Joder, cabrón, Zac Efron. No sé quién es. El actor mítico que está amazado, ¿sabes? Vale. Pero me da igual, que estás, o sea, que estás muy fuerte y joder, y dicen, es que además es gracioso porque tu cuerpo es el suyo. ¿Sí? Es que te lo voy a buscar, tío, para que lo veas. Pero bueno, mientras que lo busco, Sí. La gente busca esto, ¿cómo debería entrenarlo? Porque... Yo te diría que en ese sentido, y también es eso, fruto de los años, yo pienso que una cosa es estar fuerte y otra es ser fuerte. Yeah. Entonces, cuando tú ves un físico atlético y rocoso, es que es fuerte. Yeah. No se ha entrenado para estar fuerte, ¿no? Sí. Ni grande. A ver, ¿qué te sale ahí en la foto? ¿Qué foto le has buscado? Hombre, ya sé. Sí, ya lo he visto. No sé quién es, pero este tío está fuerte, sí. Sí, sí. Pero está un poco de gym, ¿no? ¿O no? Joder, mucho de gym. Mucho de gym. Ya, pero lo extraño es que tú no seas de gym. Yo un gym no he tocado, no he tocado nada. No has tocado un gym, ¿eh? No. Mira, este capo, es verdad que está un poco... A ver, aquí hay gym y más cosas, ¿eh? Sí, más cositas. ¿Tú Hombre, crees? joder. Lo que estás muy apretado y acaba de entrenar, sí, seguro. sí. No, pues está fuerte el chaval, pero no lo conocía, no he tenido el placer. Pero yo creo que una de las cosas es eso, ¿no? Entrenar para ser fuerte incluye, una vez más, entrenar la mentalidad, ¿no? Yo en el entreno lo que intento decirle a los pacientes y a las pacientas, pero cualquier persona que entrene, es la intencionalidad. O sea, la intencionalidad que tú metas en un movimiento, el punto de locura y desaparecer del mundo que tú metas en una flexión, en un pull-up o en una sentadilla, día tras día, como una gota malaya, como marca la inercia, es lo que marca la diferencia. O sea, si tú haces una sentadilla delante del espejo, no estricta, buscando no sé qué, no sé cuántos, por mucho peso que pongas, primero que va a haber un momento que va a aparecer la lesión. Es que la gente no observa que los tipos que hacen press de banca en un gimnasio, a los cuales respeto y me gustaría poderles ayudar, no ven en el paso de los años que si el sujeto 1, que se fija del 2, del 3, del 4, todos van cayendo de la lesión del rotador, del manguito interno, y todos siguen el mismo camino, cargando cargas y progresividad, hipertrofia y fuerza máxima un día a la semana, para acabar donde acabó el sujeto 1. Yo entiendo que si tú lo observas una cosa donde todos caen por el mismo barranco, hostia, prueba otra cosa. Prueba otra cosa, que las flexiones, que es un gesto evolutivo de estar tú y yo tumbados en la sabana, que venga un depredador y levantarnos cagando pistachos de ahí, es un gesto evolutivo que no entiende, una vez más, de una barra simétrica. Total. Entiende de esto, de esto, de esto, de esto, y a toda velocidad. Y con 90 kilos no hay alta velocidad. Y el tendón, repetidamente, con altas tensiones, va a generar una tendinitis. Y cuando el tendón esté a punto de petar y el sistema inmune te esté viendo inflamado, va a decir, a ver, este tío está preocupado por su pectoral. Y a mí su pectoral me da igual. Yo quiero que sobreviva. ¿Cómo lo paro al cenutrio este? Pues le voy a romper el manguito rotador. Claro. ¡Hostia! Me he roto. No, tú no te has roto nada, tranquilo, no es culpa tuya. Es tu sistema inmune que te ha dicho, hasta aquí ya de batidos, hasta aquí de inflamación, has perdido el pelo por el camino, veo que no paras, te voy a romper el hombro a ver si así paras. Paran un tiempo, van al fisio, se hace una descarga, algunos se operan y vuelven a lo mismo. Vuelven a lo mismo. Entrenar para algo estético, según mi humilde opinión, no te va a llevar a algo estético. Yo, que soy contrario a la depilación, al marcar más y todo eso, nunca he entrenado un músculo, y eso te lo puedo prometer, para que ese músculo crezca. En mi vida. En mi vida he buscado una compensación, ni me he pensado que el gemelo es pequeño. En mi vida. Y es verdad que a veces la gente me dice esto, ¿no? Y este tío más comparado, pues bueno, ya me gustaría, ¿no? Pero no sé cuántos años tiene. Es joven, sí, no sé. Bueno, pues yo lo que digo ahora es que me siento más fuerte. Pero haciendo flexiones como las hago, hace no mucho colgué un vídeo que probé un press de banca con, no me acuerdo si eran 110 o 120 kilos, y la moví sin entrenar press de banca. Y yo no soy diferente a ti ni a ti. ¿Y qué he entrenado? Flexiones. Sí, sí. Entonces, respuesta no la tengo. Yo diría intencionalidad. Hay una cosa que hacemos con los pacientes que es muy loca para alguna gente, pero para mí tiene toda la lógica del mundo, que es visualiza un animal, cómo se mueve. ¿No? Mucha gente, muchos hombres dicen jaguar. Sí. Me gusta mucho, ¿no? Solitario. Jaguar significa el que mata de un salto, sin duda. ¿Vale? Y a mí me gusta, es muy elegante, muy explosivo y tal. Pues antes de hacer una serie de lo que te dé la gana, le enseñamos, y no es broma, una foto, en lugar de un actor que tiene pectoral, de un animal.
tú visualizas cómo se mueve ese animal. Y al hacer la flexión, la dominada, el press de banca, lo que quieras, visualizas que te mueves como ese animal. Pero no un día. Día tras día, día tras día. Al final ya no hace falta mirar el móvil, tú lo tienes aquí. Antes de cada serie, en lugar de mirarte al espejo, respiras, visualizas ese animal y te mueves como ese animal. Sí. El resultado va a ser adaptativo. Claro. Te vas a convertir en alguien que se mueve como lo que tú quieras moverte. Yo es la explicación que puedo dar. Sí. Esto no es científica, pero es experimental. Y justamente antes de ayer estuve con un paciente que vino a consulta. Él es el señor D, ya sabe quién es. Vino sin cuello, con un informe de 2 hernias discales, informático, que le dolía la espalda, se estiraba y tal, inflamado, y ahora está haciendo parkour. Las hernias discales ha cogido el informe y ha hecho así, porque eran de inflamación, tiene un cuerpo de la hostia y hace saltos que yo ya no le sigo. Y hace 1 año y medio, 2 años que empezó, pero claro, cada mes ha venido a consulta. Y ha cambiado Su vida. su vida. Él, yo no he hecho nada. Sí. Pero empezamos a trabajar, por ejemplo, me acuerdo con él que empezamos desenganche de pantallas. Ya. Estrategias para reducir las horas, lo de la contraseña que decíamos. ¿Por qué te metes a mirar un vídeo? ¿Por qué te pides un globo? Vamos a rascar, hostia, porque tal, no, mi familia ha sido siempre muy protector, entonces yo siento que no soy capaz de nada. Pues empezó, de eso ha acabado de siendo un informático, digamos, con 29 años tenía más o menos, ahora tiene 31, está haciendo parkour. Ya. ¿Dónde está la hernia discal? Ya. Sí, de hecho tú decías una cosa en relación al tema de las hernias y tal, que tú decías que, te he oído decir que el tema de estar sentado, si te duele algo, es buena señal. Lo cual, o sea, me ha sentado de puta madre porque a mí me duele la espalda, tío. O sea, a nada que estoy 2 horas, me empieza a picar, no sé qué, me quema, estoy incómodo y veo a gente que está perfectamente bien. Yo, respecto a lo que te dices, y ya sabes que ya estamos aquí y nos hemos ganado, tú estás grande para ser ciclista de arriba. Sí, estoy grande. ¿Vale? Sí. Por lo cual tú se te ve un deportista y tienes calidad de tejidos. Yo te recomendaría que fueras reduciendo esa ingesta de hidratos, si me quieres hacer caso, si no, no pasa nada, pero tienes una estructura que está claro que tu cuerpo está adaptado al movimiento. Sí. Y sí, desadaptado al sentarse. Claro. Es el peor vicio que puedes hacer. Antes tírate al suelo que esta posición. Esta posición es incómoda. Y si muscularmente estás adaptado al movimiento, cabo de nada, tú y yo estaremos aquí los 3 diciendo, ostras, se me carga aquí, se me carga ahí. El que no hace nada, ¿cuándo se le carga? Cuando va un día al gimnasio. Total. O hace 3 dominadas y tiene una contractura 4 días. Sí. Entonces, una persona normal, ya, por poder dar algún consejo a la gente que está en Madrid, que vive en el centro y tal, que quiere entrenar, pero por ejemplo ve tus vídeos y te ve en el campo cortando leña y dice, hostia, yo esto no lo tengo, por mucho que me gustaría. ¿Qué pueden hacer ellos para entrenar en casa o en el gimnasio? Bueno, al final, como ya decía Hipócrates, creo que era el primer médico de la historia y un gran filósofo y para mí un sabio increíble, decía que tu propio cuerpo es un gimnasio, ¿no? Al final, la gravedad de tu cuerpo y un poco de conocimientos que trataremos siempre de compartir, pues que te puedes poner muy grande con tu cuerpo. Esto que dice la gente, grande, ¿no? Con tu cuerpo y la gravedad. Te puedes poner muy grande. Muy grande significa hipertrofiar, pero como la única manera de hipertrofiar sin cargas excesivas es la alta repetición, mira, ahí te respondo quizá un poco a mi tipo de entreno, si es que existe, que son muchas repeticiones con alta explosividad, convierte fibras de contracción rápida en tamaño grande, mucha duración durante el día, es un trabajo aeróbico de base muy alto, mitocondrias y fibras lentas desarrolladas. Sin querer, te he contestado creo un poco a mi tipo de entrenamiento. Sí. Pues lo que le recomiendo a la gente es que, como muchos, como dices, en Madrid o en grandes ciudades, salen del trabajo y tienen 1 horita para entrenar, estas famosas, y por eso ya un poco, como todo lo que se hace famoso luego pierde importancia, píldoras de movimiento, pueden llegar a sumar un 25% de volumen de entreno al año. Solamente que en nuestro teléfono moderno o en nuestro reloj moderno nos pongamos que cada 45 minutos y o 1 hora, por si estamos en una videollamada importante, nos movamos de manera explosiva. Claro, cuando hablas de esto, gente dice, sí, hombre, y llegaré con la ensaimada sudado a la oficina. Bueno, pues si no, transfórmate en un tío con sobrepeso y no es para ti. Sí, ¿cuál es la alternativa? Total. No hay más. Ya. O sea, o te mueves continuamente. Sí. ¿Has visto lo de Luis Enrique con la alarma en el este? Sí. Brutal. Sí. Ese tío tiene una mentalidad, Luis Enrique, desde siempre, ¿eh? Así está. Yo lo conozco desde que hubo todo el merdé que vino del Madrid al Barça, jugador, hace mucho. Y ya se le veía que tenía un carácter especial, ¿no? Y evidentemente, pues cosas que ha demostrado, ¿no? De su mentalidad completamente estoica, pues es increíble. Pero él te lo dice. Y el otro día le escuché una frase que decía,
sin movimiento no hay alimento. Esa es la clave. Es moverte continuamente, sin alimento muchas veces, con alimento algunas veces. Y míralo cómo está, no sé la edad que tiene, pero es un ejemplo. Sí. Se iba en bici, cuando trabajaba en Barcelona, se pateaba desde su casa cada día, cada mañana en bicicleta en ayunas. Ya. Luego hacía fuerza, Sí. luego hace píldoras. Pues es que la evidencia es clara. Porque lo has dicho tú y para hablar del tema de la alimentación, además, joder, entrando directamente en mí, o sea, tú mismo has dicho, yo te he dicho que soy ciclista y más bien me has dicho, para ser ciclista, poco tocho, Sí, que es normal. Entonces, o sea, para hablar un poco de la nutrición, tú tienes, entiendo que por cómo hablas y lo que dices, no eres fiel a ninguna dieta como tal. Entiendo que estamos hablando de un tema de flexibilidad una vez más. Ciclar alimentos. Ya. Ciclar alimentos, primero déjame que haga un matiz. Sí. Yo si vinieras a mi consulta y me dijeras, Roger, así a ojo, jugándote un guisante, ¿qué deporte me metes a ti? Sí. Yo te metía en ciclocross, ¿En ciclocross? de cabeza. O sea, de bici. Sí. Ya ves. Te reducía 1,5 kilos de tren superior Ya. y lo petas. Ahí lo petas. Sí. Es mi opinión. Respecto al otro que preguntabas de los alimentos, vamos a poner un supósito, quien quiera que lo pille, en un mundo en que más o menos todo tiene ciertos tóxicos diferentes. Para evitar excesiva toxicidad de algún tóxico, ¿no crees que lo mejor es ir ciclando los alimentos? Sí. Vale. Pues si para evitar tóxicos es una estrategia, para absorber y aprovechar nutrientes diferentes, ¿cuál es la mejor estrategia? Entiendo que es la misma. O sea, ir quitándole al cuerpo. ¿Y esto en practicidad cómo se traduce? Pues mira, hoy quería escribir una cosa, al final no la he escrito porque te he dicho que he tenido una urgencia. Bueno, luego me he ido un rato al río también a desconectar. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Me acompaño al río. Pero yo siempre digo que si una persona conseguimos que restablezca el equilibrio intestinal, digestivo, tendría que ser capaz de un día comer solo hidratos y no pasa nada. Todo el día hidratos. Otro día solamente proteína y no pasa nada. Y otro día solo grasas y no pasaría nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene reservas de glucógeno, reservas de grasa y pool de aminoácidos. Con lo cual, no necesita cada día de todo. No es que el cuerpo a las 12:00 dice, vale, next, a partir de mañana 1,5 gramos de proteína, estos aminoácidos sí, eso no existe. Es que no existe eso. Yeah. Y como hay un pool, para mí la salud es la libertad o la flexibilidad metabólica. Que hoy grabas un podcast conmigo, luego haces el proyecto que tú has dicho, luego quedas con tu pareja si tienes y luego te vas con Nico a tomar una con gas y no has tenido tiempo de comer. No, hostia, hoy no he comido. No pasa nada. Yeah. Que haces lo mismo pero luego pillas un aguacate y te lo comes y a la noche tienes otro aguacate y te lo comes, no pasa nada. Si no has comido proteína y has entrenado fuerza, no pasa nada. Yeah. Otra trola. No, eso es heavy. La ventana anabólica. La gente corriendo en los gimnasios A por el batido. a por el batido la media hora, porque si no el ¿Pero qué dices, tío? ¿Sí? ¿Cuántas veces intentábamos cazar, trepar, hacer ejercicio de fuerza y no teníamos recompensa? Yeah. Y lo que hace el cuerpo es al revés, activarte más para que la siguiente no falles. O sea, puedes hacer 2, 3 entrenos de fuerza, si estás entrenado y adaptado, y no pasa nada. Si hay fibras que convierten... si hay bacterias, que convierten fibra en algunos aminoácidos para el músculo. ¡Fibra! Yeah. Heavy. O sea, Sí. con la proteína y, Sí. y 2 gramos y bistecs así para ponerse tal y para la testosterona. Vale, entonces, o sea, principalmente es como o sea, tú lo que recomiendas es otra vez, o sea, no extremos, pero sí como, obviamente, procesados fuera, o sea, todo eso está claro, pero más bien decir como, pues, un día solo proteína, no estás dando una pauta, pero como que no rayarse tanto, básicamente. No, es que justamente está habiendo muchos trastornos de conducta alimentaria, no solo los que ya conocemos como TCAs. Sí. Hay muchos que no están diagnosticados, que son los que quieren ponerse grandes, ¿eh? Ya. ¿Tú sabes lo que va a hacer de daño eso de aquí a unos años? Siempre lo dudo yo, porque el tema de la hipertrofia al final va acompañado de una ingesta, en muchos casos, de calorías de más a saco y al final ir pasado de calorías lleva inflamación lleva, pues me invento, a tumores, o sea, el exceso calórico, está claro. Sí, mira, una cosa hay cierta en fisiología y creo que estaremos todos de acuerdo. La longevidad, que es un término en el cual yo no creo, porque yo intento tomarme la vida. Yo supongo que alguna película me afectó en la cabeza y me dio algún golpe. Tú cuando ves una película o una persona
en la película, va, que el tío, el protagonista o la tía, me da igual, sabe que es su última acción vital y eso que va a hacer va a ser lo último que salvará al mundo, ¿verdad que eso entona un tono épico increíble? ¿Sí o no? Sí. Esa es la verdad. Tú no sabes si este podcast, esperemos que no, es lo último que haces. Hazlo como si fuera el último. ¿No? Eso es lo que lleva, para mí, a una actitud, a una magia de poder hacer las cosas de una manera espectacular. Aparte de que es cierto. Total, 100%. Pero, entonces mucha gente intenta ver las cosas a futuro cuando realmente lo que tenemos actualmente, y es así de cierto y así de bonito, es este momento. Yo hoy estoy cansado, pero cuando he ido al baño, que os he dicho tal, me he pegado ahí 20 flexiones, me he puesto una canción y no es broma, he escrito una historia justamente sobre esto, el valor de hacer algo como si fuera la última vez es lo que te hace especial, y me he olvidado de la hora, me he olvidado si he comido, me he olvidado tal, y estoy aquí 200% para tus oyentes y para ti. Ya ves. Y ya está. Sí, no, pues te lo agradezco a full. No, sí, pero... Sí. De hecho, y yo lo he pensado, digo, joder, va a llegar a las 8:30, o sea, yo por mí encantado, pero no sé si va a llegar reventado, si va a querer estar aquí, si tal. Estoy perfecto y muy agradecido, de verdad. Y hemos hecho la broma cuando te has ido al baño, digo, este ha venido y se ha pirado. No, ha visto la movida y ha dicho, se ha ido. Hombre, nunca haría eso, ¿no? Hombre, pero que ahora que me conocéis un poco, sabéis que nunca me iría. No. Pero sí que he hecho eso. Estaba cansado. Sí. ¿Y qué genera energía en nuestro cuerpo? El movimiento. Pues me he tirado ahí al suelo, al baño, me he pegado 15 flexiones, me he activado y he dicho, estamos haciendo todos un esfuerzo, vamos a intentar llegar un mensaje a la gente que le ayude, le distraiga. Hazlo como si fuera lo último que vas a hacer. Total. Cuando consigues esa mentalidad, tú que tienes proyectos guapos, la gente dice, aquí hay algo. Ya ves. Hay algo. Es la magia. Si tú lo ves en otro, que cuando hace su última acción es poderoso, te atrae. Tú imagínate, que yo no lo consigo, conseguir que cada cosa que haces, quizás la última caricia, Sí. quizás la última conversación, quizás el último podcast. Total. Hostia, deja un recuerdo, ¿no? Cuando llegues ahí donde vayas, No. y digan, ¿tú qué tal la vida? Ya. Hostia, hasta el último momento yo lo di todo, tú. Ya. Es jodido porque, o sea, esta reflexión no eres la única persona que lo plantea, ni mucho menos, pero es como, bueno, lo puedes intentar y al final lo consigues, pero a muy corto plazo. Luego enseguida te olvidas y entras un poco en ese medio hacer, esa monotonidad de un poco del día a día. Pero es entrenable. Ya. Vale, eso es entrenable. A la que coges la inercia, ya tienes un poco más de actitud. Y aparte yo, desgraciadamente, y evidentemente no voy a decir ningún nombre, hace 2 o 3 semanas falleció una persona de un día para mañana y no pasaba nada, no tenía nada. Y es una realidad, ¿no? Sí. Que eso es la filosofía que a mí me gusta, ¿no? Que hemos comentado un poco antes, te lo recuerda continuamente, ¿no? Y es la fugacidad que es de la vida, que te obliga a recordártelo cada día para tratar de dar lo mejor de ti, ¿no? Que nos equivocamos. Yo el primero, que a veces estoy apático. Yo el primero, que me estoy quejando a veces y pienso, pero después pienso, ¿cómo puedo ser tan miserable estarme quejando por tener una mala mañana, tío? Total. Pero eso es entrenable. Igual que el músculo. Sí. Igual, a mí me cuesta bastante normalmente como a lo largo del día, y yo creo que esto va como unido a la importancia del sueño. A mí, por ejemplo, me pasa que por las mañanas me levanto y soy una persona en plan, pues, o sea, todo a tope, súper presente, mega cariñoso, tal. Y conforme se va avanzando el día va perdiendo, ¿sabes? Ya no soy eficiente, ya empiezo a caer en vicios. Todas las peores decisiones son esas, ¿sabes? Las de a pasadas las 9 de la noche ya es como, tío, es que nada bueno va a pasar ahora. No vas a retener información ni nada. Y es como, coño, te debería ser más fácil apagar ahí y hasta el día siguiente y dormir 9 horas, ¿sabes? Es el truco que vas a... Seguro, ¿eh? Seguro. Tú aprender mucho antes de lo que yo lo aprendí. Yeah. Cuando ya no sientes que no estás presente, que no estás de buen humor, apaga. Y mañana estarás igual de mejor, y ser más productivo no es trabajar más horas. Total. Es trabajar 5 a full de focus, haciendo pausas, píldoras, respiraciones, y hasta luego. Total. Luego irte al río, o irte a entrenar, o irte donde sea. Tú a nivel de sueño sí que te quería preguntar. Yo, por ejemplo, uso... yo suplemento con melatonina a full. Entiendo que eso es por una falta de orden en algo. Si no debería necesitarlo. ¿Tú cómo gestionas lo del sueño? Aparte de la higiene del sueño de la que has hablado antes, o sea, tú personalmente, ¿qué haces? ¿O cómo me recomendarías a mí que lo mejorase? Porque es algo que me jode. Yo digo que está muy bien que seas inconformista en eso, porque al final la melatonina, que tiene muchos beneficios, evidentemente, no deja de ser una hormona.
¿vale? Una hormona. Una hormona, sí. Hormona. Y hemos dicho antes que cuando tú alteras una hormona, ¿no? A largo plazo vas a alterar muchas otras, ¿no? Y que cuando algo el cuerpo lo produce y tú se lo das cada noche, como es un sistema de eficiencia, que hemos hablado antes, dice, bueno, esto sí lo tengo externo y yo no lo produzco. Entonces, cuanto más, si tomas muchos años melatonina externa, tu cuerpo se va a olvidar de hacerlo, ¿vale? Tratando de eso, que es una progresión y tú ya estás inconformista, quiero explicarte para que te motives, porque yo siempre trato de... No me gusta decir qué tiene que hacer la gente. Trato de hacer un razonamiento, generar un vínculo de confianza, que a la persona eso que le diga o le motiva o le fastidie, y ahí se activa un cambio. Porque yo te lo diga, no lo vas a hacer. Entonces, la melatonina es el resultado de una elevación del cortisol, la noradrenalina, la adrenalina matinal, bien elevada, agua fría, actividad física intensa y cortita, luz solar de entrada en los ojos y tal. Y entonces, curiosamente, subes durante la mañana como el sol, qué casualidad, una vez más, ¿no? Luego te mantienes en un ritmo estable cuando el sol está en alto, ahí puedes hacer un entreno de rendimiento, ¿vale? Pero después, tarde-noche, ¿qué sucede? Que el cortisol y las derivadas, la melatonina y las derivadas, por el medio que están los estímulos dopaminérgicos que tenemos continuamente, piripí, lo que sea, esos inhiben la producción de serotonina. Entonces, ¿qué pasa? Que al final del día de la noche, cuando estamos llegando a la noche, perdón, una molécula que se llama 5-hidroxi... Espera, que no me acuerdo. Bueno, es un precursor de la serotonina, que ahora no me viene, que es raro porque lo he trabajado muchísimo, pero bueno, será el cansancio. Hay un precursor de la serotonina que dice, depende de tu orden nocturno, va a derivar en más serotonina por la noche o en melatonina. Si deriva en melatonina, tú duermes bien. Si deriva en más serotonina por la noche, esa es la serotonina que no aprovechas, que es la que te empieza a estar quedando cansado, a rumiar. Claro. Y a pensar en el mail que no has enviado, en lo de mañana y en no descansar bien. Y eventualmente te despierta. Claro. Yeah. Y a las 3 de la noche, ¿cuánta gente me dice, ostras, de golpe, pam, me despierto? Eso es un pico de cortisol a deshora, jet lag, junto con que te vas a dormir muy rumiador, con serotonina, que no sirve para bienestar, sino sirve para un rumiar. Entonces, yo, sin ser ejemplo de nada, lo único que hago es lo que te he dicho. Trato de disfrutar de la caída del sol, entendiendo que es mi hora de descanso para el día siguiente, si Dios quiere, poderme despertar otra vez, hacer mi actividad diaria, poder llegar a consulta siendo activo, si tengo que grabar un podcast, hacerlo al máximo nivel y hacer que eso te haga ilusión. Es que tienes que hacer que eso te haga ilusión, pero también es verdad, y te lo digo con envidia, que tienes 27 años. Yeah. ¿Vale? Yo con 27 años a lo mejor me estaba comiendo un macauto, un macpollo, ¿sabes? O sea que, en el sentido, keep calm, porque también el exceso de presión genera inacción. Pero tranquilamente probarlo, empezar a reducir ritmos sabiendo que no eres productivo. Al final, todo lo que tú me estás preguntando es porque a ti te inquieta, entonces ya lo sabes. Sí, en el fondo igual sí. ¿En el fondo de ti? Sí, te iba a preguntar, de hecho, por el orden de entrenamiento ahora. Digo, en un día, un día, por ejemplo, si hago cardio y fuerza, que a mí me gusta intentar entrenar 2 veces al día porque lo necesito por tema de energía y tal. Yo suelo distribuirlo, que creo que está mal, hago primero el cardio o el entrenamiento largo y luego fuerza cuando puedo al mediodía y tal. Pero por lo que tú has dicho, quizás sería más interesante meter la fuerza por la mañana y luego... A nivel de ritmos biológicos... Y entrenar por la tarde no. Entrenar por la tarde no, o si no, un aeróbico muy suave, un caminar. Sí. Pero si yo tuviera que elegir para hombres sobre todo, que es un ritmo hormonal diferente evidentemente a la complejidad de la mujer, yo diría, al despertar, actívate con o bien agua fría o con movimiento, pero movimiento explosivo. Saltos, flexiones, dominadas. Si tienes una bici estática, pues sprints de 15 segundos. Eso eleva el cortisol y ese cortisol lo vas a ayudar te va a servir para tener foco en el trabajo. Ya, total. Y has entrenado fuerza y la aprovechas a nivel hormonal para tener foco. Cuando ya bajas un poco el ritmo, que a las 2, 3 ya empiezas a estar menos simpático, lo que has dicho tú, te pegas esto de cardio, ¿no? Aeróbico, que es muy importante para las adaptaciones de fuerza de la mañana, desinflamar, etcétera, etcétera. Y luego ya todo hecho. Un libro, una caminadita. Sí. Yo me refugio mucho y tengo unos guías maravillosos que son mis perros.
Yo veo su ciclo natural. Por la mañana a las 6:30 me están estirando los pies de la cama y salen como flechas sin motivo de la puerta, ¡piu! Salen disparados. Y a partir de 7:30 de la tarde y tal, ya, están más relajados, están más tranquilos, no comen, se van a dormir y esos me sirven a mí de mucha guía. Claro. A nivel neurológico, ¿haces algo también que se asemeje al entrenamiento? Sí. O sea, dime alguna. Alguna así. No, la primera es una persona, o sea, no es una cosa, es una persona que de aquí no mucho, si lo consigo, tiene que empezar a venir ya no solo a mi podcast, sino quiero que tiene que venir a muchos más. No voy a decir su nombre, pero es mi gran mentor o acompañador, llámale como quieras. Lo conocí de rebote hace 9 años ya, me cambió la vida. Es un sabio espiritual de filosofía budista él, y tiene el gran título de que he hablado con él o he trabajado esto casi cada día en los últimos 9 años. Cada día. Si no es 1 hora, son 40 minutos. Hoy le he llamado media hora porque estaba viendo Wimbledon. Él sabe quién es y ese es mi principal entreno a nivel neurológico, ¿no? Es una persona que cuando yo actúo mal, me equivoco, me enfado, me comporto mal con la pareja, con una pareja, lo que sea, o con una persona, no estoy acertado, lo llamo buscando apoyo, buscando que me diga, hombre, sí, es que esta persona es tal. Y lo primero que me dice es, ¿qué has hecho tú para que esto suceda? ¿Qué podría haber hecho mejor o reaccionado mejor para que esto fuera diferente? ¿Cuánto tiempo quieres estar intoxicado por esto que has hecho? Y cargarte todos tus entrenos físicos por la intoxicación que te generas a nivel mental. Y entonces eso, claro, 9 años. Te digo que incluso fines de año, Navidad, no hemos hecho distinción. Hemos estado entrenando, o seguimos entrenando esto, imagínate cómo era hace 10 años, cada día, ¿no? Ese es el mejor entreno, que es el de autoconocerse, que es el viaje más duro que yo me he pegado. No he viajado mucho, la verdad, no me quiero hacer el interesante, pero me he pegado entrenos durísimos, he competido en auténticas barbaridades y el viaje más duro ha sido entrar aquí dentro y ver toda la suciedad que hay por ahí, todas las mierdas que corren, ¿no? Y que te las crees, ¿no? Y a nivel neurológico creo que eso me ha hecho más efectivo, más compasivo con la gente sin duda, menos agresivo. Yo era un tipo problemático, o sea, reaccionaba mal, tenía la mano fácil, la sacaba a pasear fácil y es el mejor trabajo. Luego a nivel más, no tan íntimo, ¿no? Que quería compartir un poco de mi intimidad, porque mucha gente me dice, hombre, tú, Roger, es una mierda para mí. O sea, yo era un cretino, era un egoísta, era una persona con ego excesivo y aunque por apariencia mucha gente lo sigue pensando y yo no puedo hacer nada que lo piensen, sé que me lo he currado muchísimo gracias a esta persona que me vino el primer día sin conocerme y me dijo, tienes la inocencia de un niño y la capacidad de comunicación brutal, pero eres un cretino, un egoísta y tienes rasgos biológicos evolutivos que pueden parecer machistas. Primer día. Primer día, ¿eh? Yo le hubiera dicho, oiga usted, señor, váyase a la mierda. Y él me hubiera dicho, acabas de perder la oportunidad de tu vida. Yo le dije, no sé quién es, pero tiene usted razón. Entonces me dijo, te voy a acompañar en este proceso. No me ha cobrado ni un duro. Joder. 9 años. Ya. Un tío que lleva políticos, cirujanos, altos tal. ¿Vale? Eso es el mejor regalo. A nivel menos íntimo y menos profundo, hay una cosa que hago siempre. Cada semana aprendo un teléfono nuevo. De memoria. Cada semana un teléfono memorizado nuevo. Dios, qué cosas tan pequeñas que es que yo ya no me sé el número de nadie. De nadie. El Llevo mío. 35 llevo. ¿Llevas 35? ¿Te lo sabes todos? Todos. Si quieres te los canto y con nombres. Te los podría cantar con nombres. Lo que pasa es que la gente se va. Te lo juro, ¿eh? Qué vasto. Y me cuesta, pero cada vez me cuesta menos memorizar al siguiente. Y de aquí a poco hacemos un retiro, ya tal. Te contaremos que lo que voy a hacer es una... Bueno, ellos le llaman masterclass, una clase, una ponencia donde primero hago un poco de teoría y luego voy a hacer a la gente que memorice, por ejemplo, números de teléfono, así en frío, y luego le voy a hacer unos estímulos de movimiento y otros de agua fría y a ver cuántos intentos necesitan para memorizar otro teléfono. Y van a ver cómo movimiento y memoria van de la mano y activación neuronal y movimiento van de la mano. O sea, el entreno favorece por factores neurotróficos al cerebro y el cerebro por mentalidad al entreno. Es tan fácil como aprenderse un número de teléfono cada semana. La pregunta es, ¿quieres hacerlo? No, total. Son estas cosas pequeñas como de...
O sea, como el que dice voy a empezar a hacer 50 flexiones todos los días y luego lo va dejando y lo va dejando, lo que comentábamos antes. Yo eso no lo entiendo. No. Intento ser comprensivo, Sí. pero no entiendo el que dice, este refresco, ostras, lleva 12 tarrones de azúcar implícitos y tal por la mañana, ¿no? Y luego por la tarde lo veo con los amigos. Ya. Eso no, Bueno, ¿y las adicciones? las adicciones, El tabaco, el alcohol. autodestrucción. Al final son autodestrucción, pero te quiero decir que son lo mismo que el azúcar. Al final es gente que sabe lo que hay, ¿sabes? Y pues no es capaz de separarse de ello o en muchos casos no tiene una razón, que es lo que más pena da. Mucha gente que directamente es que al final llega a la conclusión y dice, pues es que es muy penoso, pero no tengo una razón por la que dejarlo. Sí, ¿sabes? sí, supongo que hay gente que es como todo, ¿no? Nosotros, al menos hablo por mí, yo he tenido la suerte de que mi familia, pues con todas las dificultades que podemos tener, todos están bien y me han facilitado mucho eso, poder dedicarme a trabajarme a mí, ¿no? En ese sentido. Claro, si hubiera tenido una desgracia familiar a los 18, a lo mejor estaría fumando y bebiendo, ¿no? O sea que hay que tener siempre ese punto de comprensión, pero sí que estando más o menos estable, sabiendo que mucha gente tiene miedo a morir o quiere alargar la vida, sabiendo claramente lo que tiene que hacer y lo que no, hace lo contrario, ¿no? Yeah. Eso, pues bueno, puede venir de muchos traumas, ¿no? Hay muchas cosas que hay que ser comprensivas, pero la gente que está bien, hostia, que no lo menos tenga y que aproveche para estar un poco mejor. Total. Porque lo que no mejora Empeora. es un dictamen que es desde los tiempos en biología. Tú no verás una flor que le digas, quédate igual mañana. Ya. O florece más, o se empieza a marchitar, ¿no? Ya. Nosotros igual. Y una pregunta en cuanto a tu mentalidad que has comentado antes, que has trabajado con este señor, que luego te suplicaré que me des su contacto para hacer podcast. O sea, va muy acompañada, por ejemplo, de coger responsabilidad de todo lo que haces para bien y para mal. Es decir, porque, por ejemplo, yo hay una frase que es una pequeña tontería que mi madre me decía de pequeño, que es muy curioso porque justo mi madre no me ha dado muchas frases de este tipo, ha sido más mi padre, pero mi madre siempre me decía una que era todo lo que le pasa a uno es culpa de uno. Bastante simple, pero en plan, la tía me lo tiraba en todos los contextos, rollo, perdía un vuelo, justo sí que es culpa de uno, ¿no? Pero se te atrasa un tren y te enfadas. Todo lo que le pasa a uno es culpa de uno. Yo, pero si no está en mi control el puto tren. Cualquier movida era tal. Y luego, bueno, obviamente, si luego reflexionas y llegas al tal, pues todo lo que le pasa a uno sí que es culpa de uno. Pero esa mentalidad, joder, yo por ejemplo a veces he tenido que como que relajarla en el caso de tratar con problemas con mi pareja. Que a ella le pase algo, yo no puedo coger y decirle, si te ha pasado es tu culpa. ¿Sabes? Porque al final te va a decir, oye, que te den por culo, yo te estoy buscando apoyo, ¿sabes? Sí. Entonces, a mí a veces me ha costado como... Personalmente sí que me he dado más caña con eso, porque por lo que sea he sentido que podía tal, pero luego con otros me ha costado como quitarlo, echarlo a un lado, ¿sabes? Bueno, la frase de tu madre sabia y para mí, según esta persona siempre me dice, hay unas verdades universales, ¿no? Y luego es que tú las quieres aceptar o no. Y él me dice siempre lo que sucede conviene. ¿Eso qué significa? Que cualquier cosa que te suceda tú puedes, como saben, ¿no? La filosofía, por ejemplo, estoica, que a mí me gusta mucho, tú puedes tomarte un evento de la manera que es aceptarlo o enfadarte un día, 3 años o 20 años, me da igual, pues, pero eso ya ha sucedido, ¿no? Entonces, yo no digo que cada uno lo que sucede es culpa de uno mismo, pero sí que entiendo que en la sociedad actual lo que falta es un poco de calma para evitar racionalmente las cosas que sí que dependen de ti. Como vamos como una centrifugadora, tomas decisiones a 180 grados aquí, medio voltereta, arriba, todo el día, duermes mal, ¿cómo quieres que luego no haya repercusiones que vengan en diagonal? Si has tomado decisiones en diagonal, te van a llegar, perdona, ¿cómo se dice en castellano? Es igual, trocitos de mierda, con perdón, de todas las decisiones que has tomado a medias. Sí. Entonces, el parar es una cosa que este señor siempre me ha dicho, ¿no? Para. Esto, si tú no eres consciente de parar, esto es una tormenta, Total. pero de la hostia. Sí. La gente no habla de lo que como unas maracas que estamos, que digo yo. Sí. La gente poco lo habla eso. Sí. Si tú no tienes un autodiálogo le dices a esta, un momento, esto que me estás contando, ¿qué película es? No, porque esa me ha dicho tal. Eso es la película inicial, pero vas un poco atrás. ¿Qué has hecho tú? ¿No? Lo que decía tu madre. Siempre encuentras un punto de mejora. Sí. Al final,
Yo no tengo ni idea, ¿eh? Ni idea. Y ya repito, no soy nunca ejemplo de nada. A mí que me ha servido la mentalidad de que cada día trate de ser un poquito mejor en algo. Es que eso es súper fácil. Eso es un gracias. Sí. Es un... Por ejemplo, ayer no le pegué un bofetón a uno que estaba tirando la ceniza por la ventana, que me paré educadamente haciendo un esfuerzo con la moto y me dijo, ya está el bombero de la moto. ¿Qué te piensas? ¿Que por la cabeza no me pasó coger de la oreja y darle gas a la moto? Pues sí, o arrancarle el intermitente. Pero le dije una tontería, pero pensé, bueno, cálmate y tal. Eso me hizo un poco mejor persona. Sí. Y más sabiendo de dónde yo vengo, que antes, por menos que eso, acaba el tema mal. Entonces, es fácil. Y no hace falta tanta exigencia de facturar, de estar grande, de estar rajado. Eso son paridas. Si eres un poco mejor cada día, si cada semana te aprendes un teléfono, si respiras para oxigenarte. Heavy. Es que pensarlo, sí. Esta mañana he hecho una consulta con una persona, una chica, señora S, que hemos respirado 4 o 5 minutos. Hormigueo porque no está acostumbrada a la oxigenación normal en las manos. Emoción de las sensaciones de claridad mental. Llanto de recordar un recuerdo bonito. Sí. Tío, pero es que es respirar, tío. Muy loco, muy loco. Es muy loco, ¿eh? Sí. Entonces, parar para mí es una cosa que no digo nada para un Nobel, ¿no? Pues no soy nadie, pero parar. Sí. No, 100% de acuerdo. De hecho, vamos a ir terminando ya, pero yo hice también todo lo que hemos dicho antes, circunstancias. Yo tengo la suerte de que me podía permitir dejar mi trabajo para centrarme en el podcast en su momento y luego cosas que han ido saliendo. Pero en ese momento tuve tiempo de no hacer nada. O sea, de realmente como de repente verte en casa y decir, vale, o sea, mi novia se ha ido a su curro, la peña está en el curro y yo ahora mismo tengo que, o sea, descubrirme a mí mismo y ver cómo coño gano un euro. Y ese precio, o sea, y lo he comentado en otras ocasiones, ese proceso fue la hostia. Y dije, tío, ojalá todo el mundo tenga la oportunidad de aburrirse, porque hoy en día, tío, aburrirse no es tan fácil, ¿sabes? Siempre hay cosas, siempre hay estímulos, siempre hay curro que tienes que hacer, lo que sea. Y ahora que ya estoy en un ciclo que es verdad que estoy más conectado con más cosas, más tiempo y tal, sí que intento de vez en cuando como decir, tú, abúrrete un rato para pensar, ¿sabes? En esto la bici también me ayuda mucho. Al final, a veces son 4 horas, como tú dices, 4 horas en silencio y me ayuda a pensar y a racionar. Lo bueno y una prueba muy potente, ¿eh? Yo no se la recomiendo ni sí ni no, yo solamente la explico y en consulta sí que lo hago. Y lo hice hace poco el año pasado, en una ponencia que venían farmacéuticos y algún médico. Y lo que hice es, me presenté y les dije que los primeros 10 minutos les quitaría los teléfonos móviles, bajaría las luces de la sala y no haríamos nada. Tendrías que haber visto gente adulta con grandes profesiones de salud que no podían estar. Sí, bueno. En consulta, yo he visto la mayoría de gente que 3 minutos así no saben estar. Están mal, tío. Que se sienten incómodos. Que no sé si a vosotros os pasaría, ¿eh? Sin hacer nada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Con quién no estás a gusto? Contigo mismo, está claro. Cuando estás 3 minutos solo, ¿no? Total. Eso es preocupante, ¿no? Porque al final, como dice el refrán, ¿no? Si tú no tienes pan no darás, ¿no? Pero es que si tú no tienes bienestar, por lo menos un poco, ¿qué onda vas a transmitir a los demás? Puedes fingir un rato, puedes ser un profesional del fingimiento, ¿no? Hay. Sí. Verlos haylos. Todos lo somos, seguro. Todos lo somos un poco, ¿eh? Sí, y todos, pero hay ese momento, que es una prueba para cada uno, un reto y un entreno maravilloso, que es, oye, vete a algún sitio solo, sin teléfono móvil, sin nadie que le digas dónde estás, y quédate ahí, quieto. No pienses mañana qué harás, no vale. Quieto, mira adentro. Escucha a ver cómo estás en el cuerpo, mira cuáles son tus pensamientos. Si puedes estar 3, 5, 10 minutos ahí, estás muy por encima de la media, ¿eh? Eso es muy grave. En italiano, que yo estaba ahí mucho tiempo, se dice el dolce arte di no fare niente, ¿no? El dulce arte de no hacer nada. Sí. Se ha perdido. Se ha perdido y eso es una pasada. Cuando lo consigues hacer, es una pasada. Yo ayer disfruté muchísimo de una medio siesta tontina o tontuna en una hamaca debajo de un árbol y estaba observando cada cuánto venía, porque hacía calor,
cada cuánto venía, no sé por qué, una brisa de viento que venía. Pues a lo mejor me tiré 3 horas, tío. Ya. Lo he entrenado. Sí, ya está claro. Hace 10 años, vamos, a los 2 minutos, atacado. Hacer algo en total. Y con 27, repito, Sí. ni me planteaba eso. Ya. Tú llevas un camino, yo creo, maravilloso y encima haciendo el podcast con la intención de enseñar y aprender tú. Sí. Eso es de ser inteligente. De verdad. Yo te lo digo a la peña, ¿eh? Te digo que cuando le digo a la gente... ¿No? O sea, Eso es lo más inteligente que hay. yo lo veo así. Digo, que me he montado este chocho, 2 cámaras, 2 micros y puedo hablar con gente 1 hora y media La hostia. gratis. Tú eres la hostia. La hostia. Te lo digo. Tú eres la hostia. Porque yo no soy nadie, pero seguro has traído gente muy interesante que has hablado 1 hora y media, te llevas un poco de esto. Total. Este que ha dicho esto no me sirve. Sí. Y te enriqueces tú. Sí, mazo. Si es que en consulta, Y a la audiencia también. claro, y a la audiencia, yo en consulta siempre lo digo, Sí. mi trabajo es el mejor del mundo, porque claro que yo comparto conocimientos, pero es que yo sí he visitado 2.000 personas en los últimos años y he aprendido de 2.000 vidas. Claro. Sí. Yo tengo una persona delante que me dice, no, porque con mi pareja, me invento, estamos muy mal, nos hemos dicho de todo, pero bueno, lo volvemos a intentar y a lo mejor en ese momento yo tengo una pareja y digo, madre mía, tío, me está retratando mi situación, yo estoy haciendo el panfletas, tío, y le estoy dando un consejo a este. ¿A qué me obliga? A tomar acción mañana. Claro. Porque si no soy coherente. Es un aprendizaje y tú lo estás haciendo Sí. de la hostia. Me has hecho venir aquí, estoy de puta madre, es broma, pero que es un chollo, tío. Sí. Y es muy inteligente y la inteligencia es lo que nos convierte en hombres o mujeres. Sí, es lo que yo personas. creo. No la fuerza, también, no el rajao, no el fuerte, no los vatios. Es la inteligencia lo que le convertirá en un hombre, en un ser fuerte, Total. para mi opinión. Pues tío, con eso lo dejamos. Pues muchísimas Te agradezco gracias. muchísimo tu tiempo. Tengo como 40 cosas apuntadas, pero yo creo que con esto es suficiente. Ojalá organicemos otra y te tengamos otra vez de vuelta. Será un placer, de verdad que sí. Y bueno, que tú tienes tu propio podcast, también para decirlo, lo dejaré abajo, que se llama Pistachio Talks o Pistachio, ¿cómo es? 49 pistachos. 49 pistachios. Sí. Y sí que me gustaría, si puedo, decirle a la Sí. gente que hemos abierto un canal de Telegram Sí. que cuelga de la página de Instagram, José Pérez Fisiólogo, donde las pequeñas píldoras locuras que colgamos o dejamos caer en Instagram las desarrollamos en profundidad, con Sí. fotos, con explicaciones y audios en la comunidad de Telegram, si a alguien le interesa. pues, Top. Sí, no, es esto gratuito, lo... Sí. Lo pondremos más al principio del episodio y también pondremos un link y tal, porque justo hasta no sé cuánto tiempo llevamos, pero hasta el final, llega como un 10% de la peña. O sea que, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Espero haber aportado alguna cosa muchísimo. y de verdad muy contento. Gracias. Hasta luego a todos. Chao.